vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, vendrá, pronto ya viene, yo siempre con él estaré. Hay lugar para todos en la familia. Bueno, si lo remontamos al 1948, la iglesia era muy limitada en membresía. Cuando yo la conocí, pues era una iglesia hasta local, nada más que lo que es el cuarto para los menores. Sus construcciones eran también muy precarias. La iglesia era la tercera parte de ese terreno. Pero cuando yo fui, no era más que la pura planta acá abajo, con unas 30, 40 miembros de iglesia. Entonces, ha cambiado mucho. La iglesia ha crecido y creció hasta ya no poder seguir creciendo. Un día los hermanos empezaron a cambiar de opinión y entonces dijeron vamos a hacer una iglesia. Tumbaron la iglesia completamente y se vinieron en una iglesia hecha de cartones en un terreno del hermano Rentería de Ramiro, y allí construyeron una iglesia muy grande, muy amplia, y de ahí tomaron parte. Entonces el que vino a construir fue el pastor Francisco Reyes Olivas. Él era el presidente, pero era encargado también de construir en la unión, y él construyó ese templo. Ha aumentado la membresía notablemente, se han multiplicado de ahí de la iglesia central. El resto de las iglesias de aquí de la localidad han tenido su origen ahí. Antes no había aparato de sonido, y en esa iglesia tan grande, y el predicador tenía que hacer uso de su fuerza. Había un hermano que no necesitaba el aparato de sonido, no lo usaba, el hermano Espinosa, un hombre grande, y él tenía fuerza suficiente, hablaba tan fuerte que llenaba todo el templo de hoy con su voz como si fuera un aparato de sonido. Tal vez en aquellos tiempos se notaba más reverencia. Bueno, pues naturalmente en aquel tiempo se presentaba más la cultura de silencio y de reverencia. Porque el número de miembros era muy reducido, así que no había desorden. Hasta la fecha yo la he visto una carencia en eso. Todo estaba muy bien ordenadito. Ahora no. Ahora son muchos los miembros. Rozamos unos con otros nomás al movernos. Como diácono, ese es el pleito. Hacer entender a la iglesia es el problema. Y se molestaban muchas veces. Y hay muchos niños. Los niños son muy inquietos y eso no se los va a quitar. Los jóvenes también tienen toda la energía de la vida y no se les puede tener oprimidos. Las modificaciones han ido siendo de acuerdo con la voluntad de los hermanos. No muchos respetan la reverencia. A tal grado de que los diáconos encargados de este departamento de cuidar de que haya reverencia durante el servicio eran demasiado severos. Mientras está hablando una persona, ellos están callados. Pero en cuanto hay el predicador o el que hace el anuncio deja de hablar, pues se echa a perder el silencio. Empieza a hablar el público, a comentar
y llenan con su voz. Apenas estaban por allí queriendo levantar la voz o alguna cosa, y se levantaba un viejito, sobre todo muy celoso, ¿no? Y era muy disciplinado y no le gustaba que los niños se movieran. Se levantaba y cogía al niño de aquí y lo levantaba y se lo llevaba afuera y lo amonestaba. Las culturas de aquel tiempo bastante influenciadas por el modernismo, por el tecnicismo. Entonces no había tantas cosas como ahora existen para entretener a las personas. Pues llegamos el 42, yo iba cumpliendo como de 13, 14 años. Bueno, las influencias han cambiado mucho. Ha entrado mucha liberalidad en muchos aspectos. Me gustaba mucho la fogosidad cuando comencé a entrar. Aparte de a entrar ahí, era lo que me gustaba. Me traían a carrilla y muy misioneros los sábados para el lado acá de la ladrillera. Por esa razón, los jóvenes en aquel tiempo en la iglesia eran más unidos y era pues una comunidad muy alegre, la mayoría de los jóvenes de tiempo. Aunque eran pocos, pero yo veía que era un ánimo tremendo que había en ellos, su forma de presentarse de la iglesia, ¿no? En los jóvenes principalmente. No faltaba siempre un círculo en la iglesia, todos se reunían en una forma muy especial para llevar a cabo eventos como reuniones juveniles y todo eso, ¿no? Así era, ¿no? Sí, las reuniones sociales que eran muy comunes, ¿no? Que ahora las hemos perdido, pero en ese tiempo eran parte de la iglesia. Las reuniones, los juegos, le llamamos, ¿no? Como los juegos sociales ahora. Pues, ¿qué es eso? Dicen las personas jóvenes, ¿no? Nuevas. Como hasta ahorita, pues hay más despertar porque han agarrado una enseñanza más amplia. La armonía y la camaradería que existía entre los jóvenes se llevaba a cabo de una manera muy organizada, tanto las sociedades jóvenes como las... Y era muy animado en ese tiempo la iglesia en ese aspecto, ¿eh? Era bonito porque había mucha armonía entre la juventud en ese tiempo. Se reúnen con una constancia tremenda. Hay veces que la sociedad de jóvenes parece escuela sabática, llena. Y es bueno. Y ahora que tuvieron esta oportunidad de ir a México con ese movimiento, bien esa concentración, aquí pues ni por aquí pasaban esos años. Los jóvenes sí son un poco espirituales. Los jóvenes todavía siguen. En tanto los hombres como las mujeres se han olvidado un poco del respeto. El vestido, pues particularmente en mujeres ha variado mucho. No ir con corbata, sentir el calor tanto que vamos vestidos en una forma más habitual. Y nadie se escandaliza como en aquellos tiempos. Se escandalizaban por a dónde llegaba el vestido. Ahora no, hay más libertad. Las damas, pues se han luchado con ellas. Algunas veces hay necesidad de conversar con cierto tacto para que su vestido sea corto, para que al sentarse no tengan el problema del vestido al arrodillarse también. Una de las desventajas es la distancia, ¿no? Ahora hay más iglesias. Ahora unos vienen con la Obregón Centro, otros se van a la iglesia Casa Blanca, Villa Bonita.
hay servicio de autobuses. Hay literatura tremenda para exponer. Se acortan las distancias en el autobús, los medios de comunicación. Eso nos ha favorecido. Cada día es más fácil el trabajo de la obra misionera, porque hay más instrumentos técnicos que facilitan esto, el traslado de un lugar a otro. Pero el sábado no es posible tener tanta gente como se llenan los asientos. Estamos en muy buena condición como para que el Evangelio se predique más ampliamente, más profundamente y con más rapidez también. Pues qué les podríamos decir, hay tantas cosas, pero una de ellas es que deben guardar el silencio, acostumbrarlos a que sea una iglesia reverente, ¿no? Veces que pueden hacerlo, veces no. Los empiezan a educar en los departamentos de menores. Las gentes necesitan, los maestros de escuela sabática, más sugerencias, más orientación de cómo es el trabajo que ellos están desarrollando. Me gustaría que buscaran más ese comportamiento, que no nomás fuéramos hacia estos grupos y al resto ni los conocemos, simplemente. Digamos, nosotros no conocemos dos bancas, las otras dos bancas para allá, poco sabemos, sabemos muchos, los de allá pegados a los departamentos de los niños, pues donde están concentradas las visitas y todo eso, pero a los de acá no los vemos. ¿Qué te gustaría que hicieran? Pues yo veía antes, había más oportunidad, que eran menos, pero como era una salida nomás, teníamos más oportunidad de podernos relacionar con todos, convivir, tratar de llegar de que nos conozcamos simplemente, mayormente, porque pues vemos al vulgo ahí de hermanos, pero nomás sabemos que son de las ciertas colonias, pero hasta allí simplemente no sabemos ni dónde viven la mayoría. Una observación muy importante para mí es el culto de la familia. Si no se lleva a cabo una preparación para las parejas jóvenes que tienen niños y que comienzan a ir a la iglesia, no va a haber un crecimiento espiritual en la iglesia. Yo creo que los valores se van inculcando en el hogar de acuerdo con la autoridad de los padres, o mejor dicho, las personas jóvenes llevan una cultura de estudio devocional en la mañana con los jóvenes para inculcarles los servicios que van a abrirle un pensamiento nuevo en las experiencias del día. Va a ser un crecimiento, no cabe duda, que va a dejar un mensaje muy hermoso. Debe inculcarse un principio de estudio de la palabra de Dios y un principio en la mañana y en la noche al acostarse. Es sumamente importante dejar en los niños un pensamiento al dormir también, con un pensamiento positivo y religioso, de tal manera que lo alimente y lo cultive para que cuando vaya creciendo él pueda desarrollar más carácter, más forma de educación familiar y religiosa. No perder el rumbo, porque aunque no hemos visto la llegada, el regreso del Señor Jesús, sabemos todos que su regreso está ya a la vuelta de la esquina. Poco tiempo es el que resta para que esto sea una realidad. Entonces debemos estar más
más centrados en las cosas correspondientes a nuestro reino eterno. Mucho amor